Voy a leer un texto del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesús? Quiero, antes de leer, que juntos podamos recordar el credo de los apóstoles, porque si hay un momento en el que hay que recordarlo es el domingo de resurrección. Y aquellos que lo recuerdan de memoria lo pueden repetir conmigo en su corazón, porque supuestamente no tenemos que hablar, pero pueden por lo menos mover los labios y repetir conmigo que es una declaración de fe desde el comienzo de la iglesia cristiana. La iglesia ha declarado esta verdad. Y yo lo voy a leer ahora, y ustedes lo pueden recordar junto conmigo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Y al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida perdurable, y todos decimos amén. Y dice el texto allí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían ocurrido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿de qué están hablando entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿vos sos el único en esta ciudad de Jerusalén que no ha sabido las cosas que han ocurrido? Como diciéndole, ¿vivís en un termo o en una estación de subte? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón poderoso y profeta en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha ocurrido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, como diciendo, siempre haciendo lío, pero no es así. Eran las que habían visto lo que era realmente lo que había ocurrido. Las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron a Él. Entonces Él les dijo, son lentitos ustedes, son lentos. Y lentos para comprometerse. Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos, ¿no? Como que amagó, como que seguía de largo. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque esta tarde se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y ocurrió que estando sentado con ellos a la mesa, cámara lenta, toma el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. 4 verbos. Y entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron quién era, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén corriendo y hallaron a sus 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían ocurrido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Amén. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Y hoy es domingo de resurrección y la iglesia toda lo celebra en todo el mundo. Es el domingo en el cual la fe cristiana tiene todo su sentido, porque decía el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, nuestra fe es al divino botón, no sirve de nada. Cristo ha resucitado. Y esta historia es una historia de 3 que cuenta el evangelista Lucas en este libro, al final de su libro. Y es una historia muy importante. Él solamente cuenta 3 historias de la resurrección: la aparición a las mujeres, la aparición a estos 2 discípulos, la aparición en la próxima historia. Y esta historia es fundamental para nosotros, para entender la importancia de la resurrección para nuestras vidas y para la vida de la iglesia. Ahora, fíjense en principio, repasando un poquito este texto, el encuentro de Jesús con los discípulos en el camino. El encuentro de Jesús con los discípulos en el camino. Allí volvían los discípulos de Jerusalén a Emaús. Eran de Emaús e iban volviendo a esa ciudad o esa aldea que quedaba a 11 kilómetros y volvían tristes. Volvían alejándose de su fe, de donde ellos habían conectado su fe con Jesús, habían entrado seguramente con él, con el Señor a Jerusalén en el Domingo de Ramos, pero ahora se estaban alejando. Había tristeza en su corazón. Este camino que representa el camino de todos los días, el camino del trabajo, el camino al colegio, el camino, estaban llenos de tristeza. Y no solamente en el camino Jesús nota la tristeza, sino que cuando les pregunta ellos empiezan a hablar. Y su discurso es un discurso que termina con la muerte. Está dominado por el mensaje de la muerte. Termina en el Viernes Santo, dice, y le crucificaron, punto. Allí en el versículo 21. Le crucificaron, ahí termina la historia de ellos. Era varón profeta, poderoso, grandes enseñanzas, pero terminó con la crucifixión, dominados por esa muerte del Viernes Santo. No podían ver. Y dice allí un poquito antes, en el versículo 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, no solo que estaban llenos de muerte, su narrativa, su historia,
como la que está a veces nuestra vida. Conocemos la fe y declaramos el credo y lo confesamos, y si nos preguntan, sí creo que Jesús resucitó, pero vivimos en el camino del todos los días, un camino envuelto en la muerte, y mucho más en este tiempo de COVID, en este tiempo de desesperanza, en este tiempo de crisis económica, en este tiempo de opresión, en este tiempo de tristeza. Nuestro corazón está embargado por el viernes de la crucifixión. Y esperábamos que iba a redimir a Israel. La idea de ellos era una libertad terrenal, una libertad política, económica, pero no tenían la visión para entender la salvación completa de Jesús. Esperábamos que nos iba a hacer algo bueno. Pero Jesús se acerca en el camino, ¿ven? Jesús se acerca y lo encuentra a los discípulos igual que a vos y a mí, en el camino, en todos los días, arriba o abajo, triste o alentado, envueltos en pensamientos tristes o en pensamientos de muerte o en cualquier otro. Jesús se acerca a ellos. Y este es el mensaje de la fe cristiana. Jesús se acerca. Jesús camina con ellos. Jesús pregunta. Jesús escucha. Jesús está vivo. No tienes que construir tu camino o tu escalera al cielo para encontrarte con Él. Él está aquí en esta hora. Él se acerca a tu camino, Él se acerca a tu vida, Él se acerca a tu realidad. Él escucha tu corazón, Él pregunta lo más profundo de tus anhelos. Jesús está en el camino. Amén. Y tres cosas que esta mañana deben quedar claro en nuestro corazón. En primer lugar, la evidencia. La evidencia. Allí en el versículo 22, los discípulos hablan de la evidencia. Nos dicen, resulta que unas mujeres andan diciendo que vieron la tumba vacía y que vieron unos ángeles. Y también algunos de nosotros también fueron y vieron la tumba vacía, pero a él no lo vieron. Están comentando las evidencias. Un poquito antes dicen en el 21, hoy ya es el tercer día. Si se hubieran acordado un poquito cuando Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y que sea muerto y que al tercer día resucite. La palabra tercer día lo habían escuchado muchas veces de los labios de Jesús. Les hubiera resonado, pero no, estaban cegados. Pero ahí está la evidencia de la resurrección. El texto sencillo nos habla de que ¿quién de ustedes hubiera escrito una cosa como la que aparece en este texto, en la cual habla de gente que dudaba? Qué sinceridad que hay, ¿verdad? Qué sinceridad, porque esto es verdad. Porque dudaban ellos, nosotros también dudamos. Porque dudamos nosotros, ellos también dudaban, como diciendo, esto ocurrió tal cual lo cuentan. Cuando lo leen los especialistas en literatura, ellos y en evidencia dicen, no puede haber ocurrido de otra manera. Esto no es una fantasía, no es una leyenda, no es un cuento. Acá hay duda, acá hay luchas. El texto sencillo, las mujeres que son testigos privilegiados de la resurrección, ya lo decíamos el otro día, privilegiados de los evangelios, pero no privilegiados en aquella sociedad que no podían ser ni siquiera testigos de nada. Eran poco menos que considerados en aquella época animales. La fe cristiana reivindicó y levantó el rol y el lugar de la mujer. Quiero decirte, en este tiempo de un montón de cuestiones allí en cuanto al tema de género, lee las Escrituras para entender que es el impulso y la fuerza de la fe cristiana en la influencia de Occidente para levantar y para ponderar el lugar de la mujer. ¿Está claro eso, no? Testigos privilegiados. Y también allí, no solamente esto, sino la realidad de la iglesia hoy, nosotros aquí. ¿Cómo puede haber ocurrido? ¿Por qué? ¿Cómo es esto de la iglesia que ha sobrevivido siglos y milenios? Persecución, muerte, hambre, desnudez. ¿Sabe por qué?
¿Sabe por qué estos judíos fueron cambiados que no creían en nada? Mucho menos podían creer en la resurrección. Cómo estos hombres muy convencidos, y hay un libro fascinante acerca de esto que he estado leyendo, no podían creer mucho más que lo que nosotros podemos creer acerca de la resurrección. Por tanto, salieron transformados porque realmente Cristo había resucitado. Ahí estaba toda la evidencia, las promesas de Jesús, el testimonio de las mujeres, de los discípulos, de Pedro después, de los ángeles, la tumba vacía. Claro, no podían entender, no lo podían aceptar, mucho menos de lo que vos lo podés aceptar o yo lo puedo aceptar, pero la evidencia demanda un veredicto. La evidencia rompe un paradigma, entonces tenés que ampliar tu cabeza y tu forma de entender. La evidencia habla de que Cristo resucitó en la historia verdaderamente. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es al divino botón, para no decir otra cosa. El fundamento y el poder de la evidencia de que Cristo resucitó. Y es tan tremendo esto que si yo lo puedo abrazar esta mañana, transforma nuestras vidas otra vez. Y Jesús comienza después a hablarle de la Escritura, el segundo elemento. La evidencia el primero, el segundo la Escritura. La evidencia a la cabeza, la Escritura también a la cabeza, pero también al corazón. Porque dice que comienza hablarles y les dice, pero muchachos, ¿acaso no entendieron ustedes la Escritura? Y hablaba del Antiguo Testamento, antes de que él naciera. Toda la Escritura habla de mí, muchachos. No era necesario que el Cristo padeciera, y comenzando por Moisés y los profetas, les fue mostrando cómo la Escritura hablaba de él. Cristo es la llave. Cristo es la llave. ¿Vieron el programa de Feliz Domingo? Bueno, algunos no se acuerdan, no habían nacido todavía. Yo era pibe, todos los domingos me veía el programa de Feliz Domingo donde los estudiantes de la escuela secundaria competían y el grupo que ganaba se ganaba el viaje a Bariloche. Entonces duraba como 5 o 6 horas, iban jugando juegos y eran adolescentes, yo también, y miraba y era lo único que había en esa época, no había ni Netflix ni nada. Entonces, era lo único que para ver eso, las películas que repetían cada 3 meses de Cowboys en el otro canal. Bueno, ahí estábamos mirando, pero el final del día era cuando llegaban los equipos ganadores y todos tenían una llave. Y una sola era la llave que abría la puerta al viaje a Bariloche. Y cuando se abría la llave, se abría la puertita, tarararán, tan, 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 tarararán, tan, 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 y todos los pibes saltaban, ¿viste? Y uno saltaba, ni a Bariloche fui de viaje egresado. Jesús es la llave que nos abre la puerta a la salvación. Nos abre la puerta a la aventura nueva de la vida que Él viene a proponer y viene a darnos. Y Él dice, yo soy la llave. Yo soy la llave. Cuando leas la Escritura, si no ves a Cristo, no estás entendiendo nada. Tienes que ver a Cristo en cada pedazo de la Escritura. Y cuando lees de David, grande es David, pero David es un rey, como el rey supremo que habría de venir, que vendría a traernos salvación. Y Él venció al gigante con el poder de la gracia de Dios, así como Cristo venció la muerte allí en la cruz y al resucitar de los muertos. Es el supremo sacerdote, el supremo rey, el supremo profeta. Él es el cordero, Él es la serpiente que fue levantada en el desierto para los que la miraran fueran sanados. Toda la Escritura habla de Él. Jesús les abre la Escritura. Aleluya. Y cuando la Escritura se abre a tu corazón, algo arde, algo se transforma. Él es la llave. Mira allí esa pintura de Cerezo, un autor latinoamericano. Pensábamos recién anteriormente algunas, todas pinturas de Maús.
la que estamos mostrando ahora. Esta pintura es los caminantes de Emaús y la cruz. Ahí como camino, ¿no? Prefigurando allí la cruz. Porque era necesario que el Cristo padeciera. Ellos no lo podían creer de esta manera. El Cristo era un líder político, pero este Cristo tenía que padecer para traernos salvación. Cristo es la llave, la cruz es la llave. Amén. Así que tienes la evidencia, tienes la escritura, pero también la experiencia. Mira allí los versículos 28 en adelante, que dice que cuando llegaron a la aldea, ¿y qué ocurrió? Le pidieron que se quedara con ellos. Quédate, Jesús, quédate, Señor. Se viene la noche y vos nos has dado algo de luz. Se viene la noche, nuestro corazón está entristecido, pero te hemos escuchado. Quédate con nosotros. No te vayas, Jesús. Puedo perder todas las cosas, pero no te quiero perder a vos. Te he escuchado y me has dado esperanza. Me has hablado de cosas que nunca había escuchado. Mi corazón está ardiendo. Quédate, Jesús. Quédate conmigo, Señor. Ven hoy a mi encuentro. Muéstrame el camino. ¿Puedes hacer esa oración en esta mañana? Puedes decirle, Jesús, quédate. Quédate, Jesús. Y Jesús se quedó. Y todo se hace en cámara lenta, porque de la cabeza está bajando al corazón. Cabeza, corazón, y después vienen las manos. Cabeza, corazón, Jesús allí, en la presencia viva de su palabra, y la presencia de Él, que está en medio nuestro con su Espíritu Santo, esta mañana aquí en nuestro medio. Sus ojos fueron abiertos. Es Jesús, es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Ha resucitado. Los ojos fueron abiertos y Él desapareció. Y en ese momento decían entre ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría la Escritura y nos hablaba en el camino? No hay una fe cristiana donde el corazón no arda, porque cuando toca la cabeza, toca el corazón. La fe cristiana arde en el corazón, no niega la cabeza, no niega el corazón y no niega el llamado del servicio. Porque no solamente está la evidencia, no solamente está la escritura y la experiencia, sino está el entusiasmo de la misión. Allí teníamos en el anterior, en cuanto a la experiencia, una pintura de Caravaggio. Caravaggio fue un pintor de allí del siglo XVI, más o menos, un loco. Yo decía algo el día viernes de otro y este también. Invitaba a la gente de la calle para que posara y para que sean sus modelos, algo inusual, algo que no se hacía, pero él expresaba a través de estos modelos verdades o historias de la Escritura, y sus figuras son maravillosas. La luz es de una manera tan vívida que dice que la luz estaba de tal forma enfocada en las pinturas que expresaban dramatismo. Y aquí vemos la figura de este hombre con las manos extendidas, allí dándose cuenta que este que está a su lado es Jesús. Inspiró Caravaggio a muchos artistas, incluso a algunos realizadores de películas como Martin Scorsese. No que lo tengas que saber, digo que a mí me fascina saber. Pero sus pinturas sobre historias de la Escritura, tremendas y fascinantes. Mírala un poquito, imagínate ese momento, cuando sus ojos fueron abiertos. Que tus ojos sean abiertos esta mañana, tu comprensión, tu corazón, para ver quién es
este Jesús resucitado. Así que viene el entusiasmo de la misión, porque se dice, vamos a Jerusalén. Y se van a Jerusalén y allí tenemos otra pintura, ¿verdad? Es el encuentro de Jesús en un Kentucky Fried Chicken, en un lugar de comida rápida, como para mostrar esta idea del impacto en la ciudad que tiene la realidad de Cristo resucitado. Vuelven a Jerusalén, venían de Jerusalén, venían de la muerte, venían de la destrucción, venían de la tristeza, del sufrimiento, de la desesperación. Y dijeron, ahora que nuestro corazón ha visto la resurrección de Jesús, vamos a volver. Y vuelven al encuentro de sus hermanos, y vuelven para que la ciudad de oscuridad escuche el mensaje de la resurrección de Jesús. Y el resumen es, ha resucitado. ¿Sabe por qué la iglesia está hoy aquí y por qué estamos en esta ciudad? Estamos aquí porque en este lugar donde la tristeza, la violencia, el sufrimiento y la muerte quieren vencer muchas veces en nuestros barrios, estamos para proclamar como iglesia que Cristo vive y que hay esperanza. Por eso esa comunidad nueva se junta allí y comienza de allí a salir una misión de transformación a Jerusalén y al mundo. Lutero escribió una carta cuando el príncipe de Alemania le dijo, en medio de la peste bubónica, tenés que salir corriendo de la ciudad, se está muriendo toda la gente. Salí corriendo porque vas a morir vos y tu familia. Lutero escribió una carta pública y en la carta él decía, es importante cuidarnos la salud. Es importante cuidarnos la salud porque Dios nos ha dado la salud. Y es muy importante cuidarnos. Pero cuando tengas que decidir si vas a quedarte o vas a salir, piensa en los débiles. Piensa en aquellos que no tienen oportunidad. Y piensa en la diferencia que harías si vos no estuvieras en ese lugar. ¿Qué ocurriría con ellos si vos te fueras? Y termina su carta. Y Lutero se quedó. Y levantó un hospital en su casa. Y vidas fueron salvadas por la obra de su trabajo y por las palabras de su testimonio acerca de Jesús. No digo con esto que te tenés que ir o te tenés que quedar, pero si Cristo ha resucitado, no puedes quedarte con, ay, qué contento que estoy. Que el Señor nos levante en este tiempo y nos empodere para dar ese testimonio en palabras, en primer lugar, con la palabra del Evangelio, pero en acciones también. Piensa en los débiles, piensa en los que no tienen a Jesús, piensa en los que están sufriendo, piensa en los que están enfermos en sus corazones, mente y cuerpo. Necesitan el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Señor, te damos gracias por tu palabra. Cristo ha resucitado y la iglesia dice, verdaderamente ha resucitado. Cristo ha resucitado. Gracias. Es todo lo que dejo de que digas hoy, domingo de resurrección. Señor, te pedimos que esta palabra impacte nuestros corazones, impacte nuestras vidas esta mañana. Señor, que al pensar en esta verdad tan tremenda y poderosa, no quede en la cabeza, no quede en el corazón, que vaya de la cabeza, transforme el corazón y accione. Que no sea acción sin corazón, que no sea una verdad sin el fuego del Espíritu. Cabeza, corazón y manos. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos. Amén y amén.